estado desarrollando en estos domingos, mis compañeros que han estado aquí acompañándonos a ustedes también, que tiene que ver con la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Les pido por favor que me acompañen al capítulo 5 del Evangelio de Mateo, y hoy vamos a leer los versículos del 17 al 20. Ustedes me van a seguir la lectura, yo leo en favor de ustedes. Y dice así la poderosa y santa palabra de Dios. Amén. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe así a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y los maestros de la ley. Amén. Amén. Es curioso ver cómo desde el núcleo familiar a muchos de nosotros se nos enseñó a cumplir una serie de normas básicas que desde niños nos fueron ayudando a conducir nuestras actitudes, a corregir nuestros comportamientos. Crecimos cumpliendo reglas y aún ahora, en nuestra edad más adulta, seguimos cumpliendo algunas reglas, cualquiera que sea el escenario en el que nos desarrollemos cotidianamente. Crecimos con la instrucción de nuestros padres, que muchas veces corregían nuestra necedad desde muy niños. Sin embargo, ahora en la empresa, en la universidad o en los lugares donde quiera que nosotros nos desarrollemos, estamos viendo que nos toca someter nuestra mente, nuestras actitudes y nuestro corazón, aun cuando no nos guste, a reglas y normas que son impuestas para mantener el orden en lo que hacemos. Por otro lado, me asombra saber cómo muchas personas que crecieron sin reglas o sin autoridad o rebelados contra la autoridad llevan la bandera de cuanto a exponer la depravación total humana se trata. Alguna vez escuché a un predicador decir algo así: la ausencia de las reglas o de autoridad no daña a las personas, simplemente muestra lo que en esencia ella es. A ningún ser humano le gustan las reglas. Prácticamente que tenemos esa tendencia a rebelarnos contra las reglas, sea cual sea la regla. Sean las reglas del colegio, sean las reglas de la universidad, sean las reglas de nuestra casa incluso, tenemos una tendencia a rebelarnos a esas reglas. Y a ninguno de nosotros se nos enseñó de pequeño a corregir o a mejorar las cosas buenas. Todo lo contrario. A nadie aquí desde pequeño su mamá le dijo: lo que pasa es que tú te estás portando muy bien y eso no está bien. Tú no dices mentiras, tú no eres egoísta. Y ven, te voy a enseñar qué es decir mentiras. Te voy a enseñar qué es ser egoísta. A nadie le pasó eso. Todo lo contrario. Desde muy pequeños, nosotros como niños, y vemos también a nuestros hijos decir mentiras de manera natural. ¿Quién les enseñó eso? Va dentro de su naturaleza. A ninguno de nosotros nos enseñó a ser egoístas. Sin embargo, a un niño, tú le prestas su juguete a otro niño y inmediatamente va a reaccionar y va a decir: no, es mi juguete. ¿Quién le enseñó a ser egoísta? Nadie. Es parte de su naturaleza. Sin embargo, una de las cosas que nadie puede ocultar es la realidad de que cuando nuestra conducta no es correcta, nuestra conciencia nos deja ver pequeños destellos de lo que es bueno y lo que es malo. Por eso cuando tú pecas, eres consciente de que lo que estás haciendo está mal.
¿Cómo sabe la sociedad de que mentir es malo? No tanto porque la ley de Dios lo haya enseñado tradicionalmente así, sea cual sea la denominación en la que hayamos crecido. Es más bien porque dentro de nuestro corazón existe una conciencia de que mentir es malo. Es más, los niños saben que mentir es malo, sin que nadie se lo diga. Aún así lo hacen. Hay una conciencia que nos deja ver esos destellos de bondad y de maldad y de conocer esas cosas en nuestro corazón. Podríamos llamarle a eso moralidad en un sentido, pero únicamente el Dios del cielo, quien es el único bueno y justo, tiene el criterio para establecer un estándar de lo que es bueno y de lo que es malo. Por lo tanto, esas pálidas luces de entendimiento de lo moral es lo que la Biblia llama la ley de Dios. El problema de tener esta conciencia en nosotros es que el hombre en su naturaleza debe lidiar con que todas sus acciones son siempre malas. Incluso aquellas que él cree que son buenas delante de Dios son consideradas trapos de inmundicia, según lo que nos enseña Isaías 64, versículo 6. Nuestras mejores justicias, Dios las ve como trapos inmundos. Quiero poner un ejemplo con esto. Un adolescente que no es creyente, que no tiene conciencia de qué es la palabra del Señor y qué es la ley de Dios, recoge un papel en el salón y lo echa en la basura porque él quiere conservar el orden dentro del salón. Es un acto bueno, podríamos decir, pero lo que él está haciendo es bueno. ¿Cómo puede ser esa mejor justicia un trapo inmundo? Bueno, quizás en su corazón él lo hace para ser visto, no sabemos. Y al revisar la mayoría de las intenciones de nuestro corazón, al hacer buenas obras, vamos a encontrarnos que la mayoría tienen contaminación por causa del pecado remanente que hay en nosotros. Ahora, hago mención de estas cosas porque el panorama que el evangelista Mateo nos muestra en esos capítulos 5, 6 y 7, en los que Cristo, la imagen visible del Dios invisible, el Mesías, el Rey prometido, habla a su pueblo, a su iglesia, a los creyentes de ese momento, y esa herencia se llegó hasta nuestros tiempos a través de la palabra de nuestro Dios. Y nos muestra el plan de gobierno que el Rey tiene con esta nueva etapa del reino de Dios. Es muy similar esta escena en la que Jesús está hablando a la iglesia estas cosas. Aquella escena en Éxodo 19 y 20, en la que el terror se apoderó de todo Israel, cuando la presencia gloriosa y potente del Dios Santo se acercó al monte Sinaí para darle a Moisés las tablas de la ley. ¿Puedes ver el paralelo? ¿Puedes ver la semejanza que hay allí? Hemos estado estudiando en estos asuntos de la ley desde lo que se conoce como el Sermón del Monte. Y hasta aquí Cristo nos ha hablado y nos ha enseñado acerca de cómo es el carácter de un cristiano, cómo debe conducirse, cómo debe andar, qué características debe tener el creyente, y eso lo aprendimos en las bienaventuranzas. También nos enseñó nuestro Señor Jesús de la influencia que tendrá en el mundo el creyente si exhibe este carácter regenerado, llevando fruto de buenas obras. Que es cuando el Señor nos enseñaba que seamos sal y luz. Si nosotros como sal no cumplimos nuestra misión, nuestra esencia, no servimos para nada. Es algo confrontante. Pero es el llamamiento que el Señor hace a su pueblo escogido, a su iglesia. Y en estos momentos nuestro Señor pasa a definir de manera más amplia el carácter y las buenas obras de los creyentes en términos de la justicia de Dios. Lo que para Dios es bueno y lo que para Dios es malo va a determinar en mí el carácter de un creyente verdadero y en mí
el poder hacer esas buenas obras. Ahora, Jesús nos explica que la justicia que ya ha mencionado dos veces, como aquella de la cual en el versículo 6 sus discípulos tienen hambre y sed de esta justicia, y como aquella por causa de la cual ellos van a padecer persecución y van a sufrir, en el versículo 10. Y toda esta justicia que Jesús está enfocando en este momento tiene que ver o está basada en la ley de Dios. Pero, ¿qué es la ley de Dios? ¿A qué se refiere Jesús al mencionar la ley y los profetas como ese estándar que Él viene a cumplir? ¿Por qué Cristo parece como si estuviese defendiéndose ante las personas que lo escuchaban o defendiendo su autoridad delante de este pueblo al que Él hablaba? ¿Acaso le está enseñando algo en contra de su propia ley? Ahora, las personas que están escuchando, si son creyentes, Jesús los está llamando a cumplir la misma ley que debían cumplir la nación de Israel cuando se les fue entregada las tablas en el Sinaí. Para dar respuesta a estas preguntas, he preparado este sermón que he titulado Cristo, la ley y el cristiano. Cristo primero, la ley y el cristiano. Y dividí este mensaje en dos partes, dos puntos. Primero voy a hablarles la relación que existe entre Cristo y la ley, y lo veremos en los versículos 17 y 18. Y en segundo lugar, la relación que hay entre el cristiano y la ley en los versículos 19 y 20. Como primer punto, vamos a mirar lo que es Cristo y la ley. Dice el versículo 17 y 18: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de esta ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Cristo comienza haciendo una advertencia. Le dice a sus oyentes que no piensen ni por un momento en que Él ha venido para anular la ley y los profetas. Y la manera en la que Jesús hace esta declaración de manera negativa sugiere que a algunos se les había ocurrido, se les había pasado por la mente el pensamiento de que Jesús estaba quebrantando la ley. Aunque su ministerio público había comenzado hacía poco tiempo, muchos de los que ya habían escuchado la enseñanza de Jesús o habían escuchado a otros hablar de lo que Jesús hablaba, estaban pensando y estaban inquietos en que muchas de las cosas que Él enseñaba y su conducta parecía que estaba contradiciendo la ley santa del Santo Dios. En Marcos capítulo 2, versículo 23 al 28, surge una controversia con respecto al día de reposo. Y quiero usar este tópico de guardar el día de reposo para ilustrarles a todos ustedes, iglesia, en esta mañana, por qué las personas tenían ese pensamiento de que Jesús había venido a quebrantar la ley. Jesús en un día de reposo con sus discípulos pasaba por los sembrados. Y dice Mateo que sintieron hambre. Marcos no lo menciona. Pero esta necesidad hizo que sus discípulos extendieran su mano sobre los sembrados, tomaran algunos alimentos para ellos en ese momento y comieran de ellos en día de reposo. Los fariseos se indignaron en ese momento y le dijeron a Jesús: mira que tus discípulos están haciendo lo que es prohibido hacer en el día de reposo. La respuesta de Jesús pudo haber sido similar a la de un abogado defendiendo desde Deuteronomio que era lícito que una persona extendiera su mano y tomara esas espigas, pero no lo hizo, sino que los llevó a mirar que lo que ellos estaban haciendo tenía como propósito intrínseco
un mandamiento superior. Dice Oseas 6:6, misericordia quiero, más que sacrificios. Jesucristo nos llevó a pensar, ustedes no se han dado cuenta de que ellos no tomaron esas espigas por capricho, sino por necesidad. Con el ejemplo que usa de David, tomando los panes de la proposición, en un momento en el que David y sus hombres tenían también una similar necesidad, que era que tenían hambre, y lo que no era lícito comer para ellos en ese momento, lo comieron. Y la Biblia en ninguna parte condenó esa actitud de parte de David. Esto nos lleva a nosotros a pensar en algo. Si la Biblia no lo condena, yo no tengo por qué condenarlo. Y ese era el punto al que Jesús quería tocar en el corazón de los fariseos. No condenes lo que la ley de Dios no condena. Recuerda, misericordia quiero más que sacrificios. El mandamiento del día de reposo no podía de ninguna manera, de guardar el día de reposo, no podía de ninguna manera ir en contra de este principio superior que Dios demandaba a su pueblo. Misericordia más que sacrificios. Ahora, para terminar esa enseñanza delante de los fariseos que criticaron su actitud en ese momento, Jesús se señaló a sí mismo como el Señor del día de reposo. Es decir, el que les estaba enseñando lo que se debía y lo que no se debía hacer en el día de reposo es quien creó esa ley, para quien es dirigido ese sacrificio de alabanza de guardar el día de reposo. El Señor del día de reposo estaba delante de ellos, y ellos aún así mostraron e hicieron un despliegue de su hipocresía y de su error más grande. ¿Sabes cuál fue el error de los fariseos con este tipo de cosas? Querer ayudar a Dios a santificar su pueblo. Porque a lo que ellos hacían alusión era a una serie de normas que están en la Torá, en el Talmud hebreo, en las que se dice qué se debe y qué no se debe hacer en el día de reposo. Cuando en Isaías 58:13 en adelante, Jesús nos dice que el día de reposo tiene como propósito deleitarse en el Señor. Todo lo que tú hagas en el día de reposo, todo lo que tú con tu familia hagas o dejes de hacer, debe ser para deleitarte en Dios. Y si ese es el propósito del día de reposo, ¿por qué el tener misericordia de unos hambrientos no te iba a deleitar en el Señor? ¿Qué hicieron los fariseos? Se inventaron normas para ayudar al pueblo a cumplir la ley de Dios. Y eso fue un pecado terrible. Por eso Jesús en este momento, como Dios, se presenta ante el pueblo para decirles cómo es que se cumple la ley de Dios sin normas hipócritas, sin normas fariseas. Por eso, ahí mismo en Marcos 1:27, la gente se asombraba porque en un día de reposo Jesús hizo libre a un endemoniado. Y la gente no se asombró tanto con que el demonio saliera de ese hombre, sino que decían en el versículo 27 del capítulo 1, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, pues lo hace con autoridad. Les da órdenes incluso a los espíritus malignos y ellos le obedecen. Para los judíos esa era una nueva doctrina, para ellos, porque ellos estaban acostumbrados a escuchar la tradición oral de los fariseos. Por consiguiente, era natural que muchos se preguntaran cuál era la relación entre la autoridad con la que Cristo hablaba y la autoridad que tenía la ley de Moisés. Para los escribas, quienes se sometían a la ley de Dios bajo sus propios principios, el ver que Jesús retara su autoridad de manera pública con este tipo de enseñanzas era ofensivo. Estos maestros de la ley
estas personas eminentes dentro del pueblo que enseñaban la interpretación, según ellos, correcta de la ley, lo que hicieron fue desviar el corazón del pueblo a no poner su confianza en Dios para cumplir la ley, sino su confianza en normas de hombres para el cumplimiento de la voluntad de Dios. Esto es un pecado grave, iglesia. Y no sé a cuántos de nosotros nos ha pasado alguna vez de que nosotros hemos querido ayudar a Dios a santificarnos a nosotros mismos, imponiéndonos normas, leyes de conducta que nos hacen poner nuestra confianza y nuestra mirada en esas normas que son mías, que son humanas, que son falibles, más que en la gracia de Dios. Ahora, no están mal las normas, pero si esas normas se oponen a un principio superior del reino, es pecado, como sucedía con lo del día de reposo, cuando los fariseos enseñaban qué se debe y qué no se debe hacer en un día de reposo. ¿Cuál era la autoridad de Cristo? Se estaba colocando la autoridad de Cristo frente a la sagrada ley y la palabra de Dios. ¿Y qué podían notar las personas? Al final de este precioso sermón, la conclusión a la que muchos llegaron fue: este hombre habla como quien tiene autoridad del cielo, no como los fariseos y escribas. Esta pregunta abierta, ¿de dónde viene la pregunta, la autoridad de Cristo? Se concluye, y Jesús quiere llevar a todos a un mismo pensamiento. De ninguna manera piensen que yo he venido a anular la ley, yo he venido es a cumplirla. Para entender estas palabras de nuestro Señor Jesús, vamos a mirar qué dice en esta cita Jesús de Él mismo. ¿Con qué autoridad habla Jesús estas palabras? Y lo que viene a continuación en el capítulo 5. Nosotros hoy entendemos que Jesús es Cristo, es el Mesías prometido, el gran Rey eterno que Dios prometió a David que vendría de su descendencia y que reinaría con justicia, como lo dice Primera de Reyes 2:33. Una promesa hizo Dios a David, que de su descendencia vendría un rey que juzgaría con justicia a su pueblo. Y Jesús será ese rey que en estos momentos estaba hablando. Jesús habla en su rol de rey y legislador del reino de Dios, porque había notado que había problemas en el entendimiento de la ley y quiso dar orden a esto. El Evangelio de Mateo es especialista en mostrar a Cristo como ese glorioso y todopoderoso Rey. Sin embargo, muchos de aquellos que esperaban a ese Rey no lo reconocieron como tal, precisamente por este asunto de que Jesús contradecía lo que ellos durante mucho tiempo habían enseñado como ley. Jesús tenía toda la intención de que los que escuchaban entonces, así como los que escuchamos hoy estas palabras, entiendan que quien les habla es el Señor del día de reposo, es el Señor de la ley, el mismo que en el monte Sinaí le dio las tablas de la ley a Moisés en persona. Ahora, sabiendo que Cristo se muestra ante el pueblo como el soberano Dios de la ley, pasemos a ver en qué consiste o cuál es la esencia de la ley de Dios. Básicamente, la ley de Dios dada en el Antiguo Testamento está dividida en tres partes. La ley civil. La ley civil fue dada para Israel como nación en ese momento de la historia. Y lo que buscaba Dios a través de esta ley civil es que todos tuviesen un entendimiento de cómo debía ser su comportamiento como pueblo santo, como nación, como reino de Dios. Cómo debían ellos andar de manera recta delante de Él como nación. Por ejemplo, qué alimentos comer y qué alimentos no comer. Y cuando tú estudias el por qué Dios da estos mandamientos al pueblo de Israel, te das cuenta de la protección y el amor y el cuidado con el que Dios cuidaba a Israel en ese momento. No era un capricho de Dios que les prohibiera ciertos alimentos. No era que Dios quería imponer su autoridad. A Israel le convenía
no comer esos alimentos por salud en ese momento de la historia. ¿Cómo debemos tratar a los viajeros? ¿Cómo debemos tratar a nuestros vecinos? ¿Cómo debemos tratar aquellos asuntos de salubridad? Por ejemplo, cuando había leprosos entre el pueblo, ¿qué normas debían tenerse con ellos para cuidar la integridad de la comunidad? No era un capricho de Dios estas normas cívicas. Sin embargo, todas estas leyes apuntaban a la ley moral de Dios. Los principios detrás de estos mandamientos iban a mostrarle a las personas el cuidado que Dios tenía de su pueblo, pero apuntaban también a que tuviesen ese principio que hablábamos ahorita: misericordia quiero, más que sacrificios. La segunda parte de la ley de Dios dada al pueblo de Israel en ese momento, en Éxodo, es la parte de la ley ceremonial. Y es el conjunto de normas y ritos ceremoniales, instituciones, cargos, cómo debían hacerse los sacrificios y todas estas cosas que Dios dio al pueblo de Israel para que en todas ellas se enseñara y sirvieran como sombra de aquello que iba a venir. En la ley ceremonial, Dios estaba mostrando al pueblo cómo los iba a salvar. ¿Te acuerdas del sacrificio de la Pascua? Se toma un cordero inocente, es sacrificado y su sangre rociada, y es celebrada este sacrificio porque Dios quería que el pueblo tuviera una visión desde temprano de lo que Cristo iba a hacer en la cruz. Inocente Él cargó la culpa de todos nosotros, pecadores. Fue imputada sobre Él nuestra maldad y Él nos imputó a nosotros la justicia de Él. Por eso toda la ley ceremonial que tú puedas encontrar en el Antiguo Testamento tiene su cumplimiento en Cristo. En Él, en su obediencia perfecta, en su enseñanza, en su próximo padecer y eventual muerte humillante en la cruz, Él le daría cumplimiento a estas leyes, pues Él es el Cordero inocente que desde Éxodo apuntó a la liberación del pecado de su pueblo. La tercera parte de esta ley dada al pueblo de Israel es la ley moral. Es el decálogo, las 2 tablas de la ley que fueron entregadas en manos de Moisés, los 10 mandamientos. Una de las tablas contenía información acerca de cómo debe el pueblo guardar su relación con Dios. Los primeros 4 mandamientos hablan de la relación que el creyente o el que pertenecía al pueblo de Israel debía tener delante de Dios. La segunda parte de las tablas hablaba acerca de cómo debe el creyente ver a su prójimo. Si tú miras con detenimiento y analizas los 10 mandamientos, te das cuenta de esto. Dios le está enseñando al pueblo cómo amar a Dios y cómo amar a su prójimo a través de estos mandamientos. En el Nuevo Testamento nuestro Señor lo explica de una manera maravillosamente magistral en Mateo 22, 37 al 40. Dice el Señor Jesús: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos, dice Jesús, de estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Cristo modeló perfectamente ante los ojos de los que lo seguían el cumplimiento de esta ley moral con su propia vida. ¿Te imaginas el haber visto a Jesús caminar en perfecta comunión con el Padre y con su prójimo? Eso debió haber sido maravilloso. Poder ver en Él el modelo de cómo debe vivir un hijo del reino de los cielos, lleno de gracia y de verdad. Esta última parte de la ley moral, es la que Jesús procede a explicar en este capítulo del Sermón del Monte, de manera amplia y detallada, evidenciando así
como lo que habían recibido durante tanto tiempo de manera oral estaba equivocado. Y Jesús corrige esas equivocaciones. Jesús corrige esa mala interpretación de la ley de nuestro Dios. Vemos entonces, en resumen de este primer punto, que Cristo es el dador de la ley. Él es el Señor de la ley. Y de que al haber sido el Señor, el creador de esta ley, tiene toda la autoridad para hablar de cómo es la correcta interpretación de la ley, no como los fariseos. Porque Él modeló con su vida cómo es el cumplimiento de esta ley en sus tres etapas. La civil, se sujetó a todas las normas de la ley civil. La ley ceremonial, Él mismo era el cordero que iba a ser inmolado por expiación de nuestros pecados. Y la ley moral, Él mismo con su vida nos mostró, lleno de gracia y verdad, como dice el apóstol Juan, cómo es vivir en una perfecta comunión con la ley moral de Dios. Al mirar esto entonces, vamos a pasar en lo siguiente que nos enseña el pasaje, que tiene que ver con el cristiano y su relación con la ley. El segundo punto es el cristiano y la ley. Antes de continuar, quisiera aclarar que probablemente en medio de la multitud que escuchó este sermón, según Mateo, podía haber personas que estaban allí por simple curiosidad. Algunos estaban allí quizás solamente para criticar, para ver qué decía Jesús y luego murmurar a ver qué enseñó Jesús. Otros quizás estaban allí para llevar información a los fariseos, o incluso puede que entre ellos hubiese algún espía o un mismo fariseo. No sabemos. Pero de lo que sí podemos estar seguros es de que muchos de los que escuchaban a Cristo hablar estas cosas en el monte eran aquellos dichosos de los que Jesús hablaba al principio. Eran esos miembros del reino de los cielos escuchando hablar a su reino. De lo que sí podemos estar seguros es de que ahí estaba la sal y la luz del mundo escuchando lo que la fuente de la luz decía, llamándolos a trastornar el mundo con el poder del Evangelio modelado en sus vidas. Allí estaba el pueblo de Dios. Así como hoy estamos reunidos escuchando esta predicación, así mismo estaba el pueblo de Dios escuchando lo que Jesús tenía que decir a su pueblo. Hago esta aclaración porque, aunque los incrédulos lo escuchen, solo a los creyentes les arde el corazón al escuchar las palabras de Jesús. Es más, estas palabras están dirigidas a personas en específico, al pueblo de Dios. Lo que trato de decir es que si tu corazón arde en estos momentos al escuchar este sermón, entonces estas palabras son para ti. Versículos 19 y 20. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Escucha, iglesia, lo que el Señor dice, porque estas palabras son para nosotros. Versículo 20. Porque les digo a ustedes, iglesia del Señor, aquellos que escuchan y su corazón arde, no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y los maestros de la ley. Puede que en estos momentos tú estés pensando, ¿qué tan cierto es que un creyente genuino infrinja uno de estos mandamientos y enseñe a otros a hacer lo mismo? ¿Será esto posible? Tengo noticias para ti, iglesia. Sí, lo hacemos, y mucho. ¿No fue acaso eso lo que sucedía en Roma, en Corinto, en Galacia y en Colosa, por lo cual Pablo le dijo a la iglesia del Señor: nadie los juzgue a ustedes, ni ustedes tampoco juzguen a otros por lo que comen o beben, o con respecto a los días de la fiesta religiosa o de la luna nueva de reposo. Porque si ustedes comen o dejan de comer, lo hacen para el Señor. Es más, si ustedes viven o mueren, lo hacen para el Señor. ¿Por qué Pablo dice estas cosas? Bueno, te digo que habían personas dentro del pueblo redimido de Dios, dentro del pueblo santo de Dios, que decían:
nosotros debemos guardar esos mandamientos también. Y malinterpretaban la ley y enseñaban a otros y acusaban la conciencia de los débiles, de las personas más débiles y nuevos que llegaban, exigiéndoles que debían circuncidarse como parte del pacto de Dios para poder ser miembro del nuevo pacto. Si no eras circuncidado, no hacías parte del nuevo pacto. Error. El que se circuncida, entonces está desechando la gracia que viene de Cristo, enseña Pablo. Pablo escribe estas cosas a estas iglesias porque definitivamente estaba pasando en la iglesia de que santos, escogidos de Dios, estaban malinterpretando las Escrituras y enseñando a otros que cumplieran esa mala interpretación de la Escritura. Así es, mi hermano. Cristo no estaba hablando en este pasaje que algunos iban a perder su salvación por estas cosas, de ninguna manera. La salvación que Cristo logró en la cruz para nosotros es perfecta. Amén. Totalmente. Pablo mismo dice, nada, absolutamente nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo. Su obra es perfecta. La salvación del creyente no se pierde. ¿Qué estaba enseñando el Señor? Que ciertamente el que enseñara estas cosas iba a ser considerado pequeño en el reino de los cielos. Iba a entrar al reino de los cielos, pero sería pequeño por este error garrafal de malinterpretar las enseñanzas. Ahora, ¿por qué ocurren estas cosas? Porque en nuestra inmadurez de conciencia, en nuestra inmadurez en cuanto a la fe, estamos juzgando incorrectamente la ley de Dios y estamos juzgando incorrectamente a nuestros hermanos que tratan de cumplir la ley de Dios también. Charles Spurgeon escribió alguna vez hablando de este tema diciendo: la grandeza en el reino de Cristo está ordenada de acuerdo a la obediencia del creyente. La grandeza de alguien va de acuerdo a su obediencia. Ahora, Jesús va más profundo aún. Él no solamente dice que estas personas van a ser pequeños y los que cumplan de verdad van a ser grandes, sino que nos da un estándar más riguroso de excelencia en cuanto al cumplimiento y la obediencia de la ley. Porque nos dice que si nuestra justicia no es mucho mejor que la de los escribas y fariseos, no podremos entrar en el reino de los cielos. De ninguna manera tampoco está diciendo que la salvación se pierde una vez obtenida. No, más bien lo que Jesús está diciendo: si tú eres miembro del reino de los cielos, si tú eres un cristiano fiel y verdadero a las Escrituras y a obediencia a Dios, tú estás capacitado para cumplir la ley. Amén. De manera superior infinitamente a como lo hacían los fariseos y los escribas. ¿Sabes por qué? Porque la justicia que los fariseos y escribas practicaban con respecto a la ley tenía que ver con cosas externas. Ellos simplemente cumplían ritos y cosas que se podían hacer evidentes delante de las demás personas. Pero al creyente, el que ha sido regenerado, Dios le da la capacidad de poder cumplir de manera muchísimo más grande la ley verdadera de Dios. Te lo explico de esta manera. Sin Cristo, el hombre es incapaz de cumplir la ley. Incapaz. No puede hacer nada de los mandamientos. No puede ni siquiera honrar a su padre y a su madre como la ley manda. Ahora, en el resto de los sermones que vienen a continuación, Jesús va a explicar más profundamente un aspecto particular con respecto al cumplimiento de la ley del creyente. La justicia cristiana sobrepasa a la justicia farisea, no en género, no en que los cristianos cumplimos 240 mandamientos y los fariseos 230. No se trata de eso. Jesús está hablando de la profundidad que hay en el corazón del creyente para cumplir estos mandamientos. Está hablando del corazón. Está hablando de que
la regeneración transforma el corazón. Está hablando de que el cumplimiento de la ley viene desde el corazón del creyente. A la profundidad del corazón va Jesús. Jesús introduce a sus escuchas a que puedan analizar su propio corazón, reconozcan su incapacidad, pero que también puedan ver el poder de la gracia de Dios que los capacita para cumplir estos mandamientos. Fue una nueva justicia, o más bien, bueno, para las personas que escuchaban esta enseñanza, esta justicia parecía ser nueva. Porque hablaba más de lo que hay en el corazón que de lo que se ve afuera. Dice Jeremías 31:33: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Una persona sin Cristo no puede cumplir la ley porque en su mente y en su corazón hay rebelión contra la ley. Lo que hablábamos al principio. Nadie puede hacer lo bueno. Nadie, absolutamente nadie. Incluso si hacemos cosas que externamente son buenas, lo más probable es que internamente estemos dañando, manchando de pecado putrefacto a esa buena obra externa. Sin embargo, al tener nuevamente nosotros la ley de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, las cosas cambian. Hay una promesa hermosa que el Señor da en Ezequiel 36:27. No solamente Dios nos da la ley en nuestro corazón, sino que dice Ezequiel: pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. ¿Quién se lleva la gloria? Porque nosotros no cumplimos la ley con nuestras propias fuerzas. Porque Él nos dio ese poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos y ahora habita en nuestro corazón. Ese poder que pudo hacer lo que nadie más podía hacer, habita hoy en tu corazón y te capacita a ti y a mí para cumplir la ley de Dios. Es así como la justicia del verdadero creyente supera por mucho a la de los fariseos. Por más que traten los fariseos de ayudarse con normas humanas, nunca lo van a lograr. Sin embargo, el verdadero creyente sí puede recibir este beneficio de cumplir la ley. Por eso nosotros hoy podemos no decir que amamos perfectamente a Dios, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. No. Pero ¿cuántos de aquí lo anhelan fervientemente en su corazón? ¿Cuántos desean poder amar perfectamente a Dios? ¿A cuántos les duele y aborrecen el pecado que hay en su corazón que no nos deja presentarse justos delante de Dios? Eso es lo que nos hace diferente. Ahora, en nuestras debilidades, en las cosas en las que no somos capaces, la justicia de Cristo nos cubre. Por eso en nosotros el cumplimiento de la ley, por Cristo, el cumplimiento de la ley para nosotros es posible. Por eso entramos al cielo. Algunas personas usan este texto para decir que la salvación es por obras. Pero a esas personas que persisten en decir esas cosas, les invito a cumplir la ley perfectamente y no van a poder hacerlo. A manera de conclusión, podemos concluir de esta enseñanza que hace nuestro Señor Jesús a la iglesia de manera universal, que Él se muestra como el Rey soberano y eterno, la persona que diseñó, creó, articuló la ley de manera perfecta, porque Él es perfecto y todas sus obras son perfectas. Y al ser la ley obra de Dios, es perfecta tal cual como la dio. Y toda la ley civil, ceremonial y moral se cumple en Cristo Jesús. En Él tiene su cumplimiento, porque Él es el Dios de la ley y Él vino a modelarnos esa ley. Ahora, quiero hablarte del propósito que tiene la ley
para con nosotros. Siempre que tú miras los mandamientos. En estos días en la iglesia, por medio del WhatsApp, compartimos unos devocionales con Eduardo. Y él nos está enseñando acerca de los 10 mandamientos. Y cada vez que yo escucho la correcta interpretación de uno de esos mandamientos, yo digo, cuán pecador soy. Él enseñaba, por ejemplo, lo de robar, por ejemplo. No, yo no he robado jamás. Si yo en mi trabajo hago lo que no debo hacer, le estoy robando a la empresa donde yo trabajo. Imagínate, así de profunda es el cumplimiento de la ley. Aunque sea ahora. Aunque sea ahora. A veces nosotros nos damos cuenta de cuán difícil es cumplir la ley, pero ese es el propósito de la ley. Hacernos entender a nosotros lo incapaces que somos de cumplir la ley de Dios. Si la ley te lleva a entender tu incapacidad de cumplir la ley de Dios, vas en buen camino. Porque lo siguiente es que tienes que poner tu confianza en la gracia que viene de Dios para poder cumplir esa ley. ¿Cómo así? Si tú ya no mientes, es porque Dios ha hecho esa obra poderosa en tu corazón. Si tú aborreces el pecado hoy, es porque Dios te ha dado a ti un nuevo corazón que aborrece el pecado y en todo se lleva a Él la gloria siempre. Es así. Imagínate una llave inmensa. Esa es la ley de Dios. Imagínate las puertas de los cielos. Inmensa. Tú tienes la llave que es la ley. La tienes en tus manos. Pero para poder abrir la puerta del reino de los cielos, necesitas introducir la llave en la cerradura de la puerta. Pero te das cuenta de que tú eres tan insignificante que nunca jamás bajo ningún medio podrás llegar a poner esa llave en la cerradura de la puerta. Sin embargo, esa ley en manos de Cristo, quien sí es grande, quien es tan sublime que puede llegar a la cerradura y abrir la puerta de los cielos, en Él sí se puede abrir la puerta de los cielos. ¿Cuál es el propósito de la ley entonces? Mostrarnos nuestra incapacidad y al poderoso Salvador que Dios proveyó para ayudarnos a suplir esa incapacidad. Ese es el propósito de la ley. Como aplicaciones podemos ver, para terminar, nos enseña este texto que en nuestro corazón debe haber un profundo temor de Dios al contemplarlo a Él, perfecto en su propia ley. Si hay algo que podemos mirar en este versículo y nos debe asombrar, es la grandeza, soberanía, rectitud, justicia y gracia que hay en nuestro Señor Jesucristo. Él no tenía por qué darnos la ley. Y es un regalo precioso de Dios. Él no tenía por qué venir a decirnos cómo se cumple la ley. No tenía que hacerlo. Nosotros merecíamos la justa condenación. Sin embargo, Él es tan glorioso y soberano que se hizo en forma de hombre y se humilló hasta la muerte para enseñarnos el cumplimiento de la ley y mostrarnos en Él el amor y la misericordia de Dios. Por eso te invito, hermano, que tengas esa contemplación de Dios en este momento. Tengas ese concepto de Cristo como el sabio Rey, autor de la ley, quien nos enseña también a través de su Espíritu Santo cómo cumplirla. Que podamos nosotros amar la ley de Dios. El Salmo 119 es un salmo maravilloso, como lo leíamos esta mañana. Pero ¿quién puede decir con sus palabras, yo amo la ley? Amo toda la ley. No lo podemos decir, sin embargo, en nosotros está un deseo de amar. Alimentemos ese deseo. Apasionémonos por las Escrituras y veamos en ella a Cristo. Porque si tú no ves a Cristo en la ley, hay problemas graves con eso. Sin embargo, cuando tú comienzas a ver a Cristo en la Biblia, en su palabra, en cada uno de los aspectos que el Antiguo como el Nuevo Testamento toca,
entonces tu vida va a ser transformada de manera poderosa y vas a poder amar la ley porque ella te lleva a tu Salvador. Como tercera aplicación, los invito, hermanos, a que estemos vigilantes de qué estamos enseñando de la palabra del Señor. Vigilemos qué les enseñamos a otras personas, qué le exigimos a otras personas. No vaya a ser que nosotros estemos enseñando a otros a quebrantar normas superiores de la ley de Dios. Y a las personas que están en este lugar, a quienes todavía no se les ha otorgado la gracia de ver a Jesús como un poderoso Salvador, te digo, si el entendimiento de la ley que hoy vas a comenzar a experimentar no te conduce de manera desesperada a buscar refugio en Jesús y su gracia expresada en la cruz, entonces estás perdido. Porque la ley es esa llave que nos hace entender la necesidad que tenemos de un poderoso Salvador. Arrepiéntete de tus pecados y busca en Cristo ese refugio y esa esperanza que solamente los miembros del reino de los cielos pueden alcanzar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra.